fuimos a la isla de Carmen Solari. La isla, texto de Carmen Solari. Martín sentía orgullo al hablar de su ser isleño. La isla García, abrazada por el río Paraná y el riacho Barranqueras, lo vio nacer y crecer. Ese pedazo de tierra y cielo, sentía, era su lugar. Yo el sentía, se lo volaría. Porque no hace falta que, digamos, vos estar escribiendo en tercera persona, lo que afirma el narrador en tercera sucede. Con lo cual, si el narrador en tercera dice, lo vio nacer y crecer, ese pedazo de tierra y cielo era su lugar, no hace falta que vos ponga que él sentía, era su lugar. Recuerda a su padre llevarlo a la escuela en una canoa pequeña, construida con madera muy fuerte, que soportaba todo el peso de su padre, un hombre corpulento, muy alto, brazos largos y fuertes, y una fuerza para remar que Martín pensaba quería tener. Acá hay algo con la sintaxis que tendrías que... está como un poco entrecortada. A ver, ¿cómo sería? Te doy el ejemplo con este párrafo. ¿Cómo sería que lo acolches un poco? Porque es una sintaxis demasiado entrecortada. Primero, lo que yo leí al principio está en pasado. Sentía orgullo al hablar de su... abrazar, bueno, era le sacamos sentía, pero estaba en pasado. Para ponerlo, si vas a escribir, tenés que decidir presente o pasado, porque intercalado no va. Si es en pasado, como empieza el texto, habría que Martín recordara a su padre. Si no, tenés que pasar el primer párrafo al presente. Martín siente orgullo al hablar de su ser isleño. Eso es una decisión tuya. Lo que no podés hacer es ir del pasado al presente y del presente al pasado. Pero de lo que yo te hablaba, que no era del tiempo verbal, sino era de cómo está la prosa, es tratar de darle como una continuidad, de no cortar tanto. Ponele que quedamos en presente. Recuerda a su padre. Por ejemplo acá, recuerda a su padre, punto. Lo llevaba a la escuela en una canoa pequeña, construida con madera muy fuerte, que soportaba todo su peso, un hombre corpulento, muy alto, de brazos largos y fuertes, y una fuerza para remar que Martín quería tener cuando fuera un hombre como él, digamos. O sea, son pequeños cambios de sintácticos que le hice, pero para darle una forma, porque está demasiado entrecortado. En la canoa, José, José, acá es el nombre, no, este dato es lo que venimos diciendo en varios textos. Si el padre se llama José, la primera vez que aparece el padre en el texto hay que mandarle el nombre, porque si no se nos hace un quilombo después. O es el padre durante todo el texto y no sabemos cómo se llama, o cuando ingresa el personaje al texto, ingresa con el nombre. Recordaba a su padre, José, cuando lo llevaba a la escuela, ¿entendés? Y ahí, así no queda duda de que padre es José. Si no, ya tenemos como un recorrido con el padre, y acá en la canoa vos ponés entre guiones José, su padre. No está bien así. Conviene siempre que ingresa un personaje darle el nombre, y así se terminan los problemas, chicos. Es lo más sencillo del mundo, que no sé por qué nadie lo hace, muy poco. No sé por qué se complican con presentar personajes y no nombrarlos. Nombrar está buenísimo. Bueno, tiene cosas muy interesantes. El texto está también... es como que nos lleva a un universo, ¿no? Que es el de la isla, la vida de los isleños, cómo es la vida cotidiana. Después vuelve al pasado, está prácticamente todo el pasado. Los presentes son como lapsos que tuviste, pero es un relato en pasado. Me parece que todo el texto está atravesado por esto que yo te estoy diciendo, de lo que te di el ejemplo recién. Por ejemplo, cuando dice tristeza, cuando su padre le comentaba que la pesca no fue buena,
que algunos animales se enfermaban y morían, y los días de tormentas fuertes que en el rancho no la pasaban muy bien. No está del todo claro. Creo que tenés que ser más... tenés que decirlo de una manera más clara. No termino de entender. Entiendo que sentía tristeza cuando el padre volvía y le comentaba que la pesca no había sido buena, y que algunos animales enfermaban y morían, y los días de tormentas fuertes que en el rancho no la pasaban muy bien. Ahí la sintaxis está rara, y además, ¿por qué no la pasaba muy bien? Ahí tenés que especificar, ¿se volaba el techo? ¿O tenían miedo de que se volara el techo, de que se volaran las chapas? Ahí va de cajón una especificación, porque si no, no se termina de... Se entiende que tenga tristeza cuando el padre viene de pescar y le dice que la pesca no fue buena. Sí, claro, tienen menos para comer y trabajó sin que le rindiera su trabajo, entonces eso es entendible. Ahora, que algunos animales se enfermaban y morían, y los días de tormentas fuertes que en el rancho no la pasaban muy bien, no se entiende muy bien qué querés decir. Por ahí sí te entiendo qué querés decir, pero necesito que me digas más, que por qué no la pasaban bien, qué era lo que tenían miedo. Eso es lo que necesitamos, a eso le llamamos especificaciones. No generalicemos, como dice Máximo, no personalicemos. Tenemos que anclar los conceptos, dejar ver por qué no la pasaban bien en el rancho, cuáles eran los peligros si había tormenta. Eso habría que saberlo. Bueno, me parece que, digamos, como otros compañeros, tenés muchos elementos narrativos muy interesantes y hay que ordenarlos, y vos misma te tenés que dar cuenta de todas estas cosas que te vamos a empezar a decir o que te estamos diciendo acá, pero sola. Y por ahí tenés que tomar, digamos, textos un poco más acotados, pero tenés que tener clara la historia y transmitirla de una manera un poquito más hilada. Está como la prosa muy entrecortada en general en todo el texto. Tenés que tratar de ir hilando una cosa con la otra, no dar generalizaciones, dar especificaciones, hasta mejorar, pero tenés muchos elementos que funcionan bien. Sí, quizás estás escribiendo una historia como muy cercana y que quizás sea muy obvia para vos o para las personas que viven cerca del río, pero no para los otros. Por ejemplo, también más adelante en la trama decís: la Comisión de Fomento le informó que se esperaba para el lugar tormenta de lluvias y vientos inusuales para la época, y la crecida del río Paraná en su naciente era inusual. Pero no sabemos las consecuencias, no sabemos la apuesta emocional. Le están diciendo que se va a quedar sin casa, que el río se va a llevar la casa puesta, que se está inundando. Decís eso y lo dejás como con puntos plin, plin, plin. No lo sabemos. Y lo que sigue es: José apuró las brazadas, María de los Ángeles debía saber la noticia. Pero María de los Ángeles aparece por primera vez ahí al final. No sabemos si está ya y hay que rescatarlas, o María de los Ángeles lo sabe y se queda desesperado de este lado de la orilla. O sea, hay un montón de datos encapsulados que tenés que hacer explícito. Y otra cosa también que es muy importante cuando nosotros hablamos de lo narrativo: el esquema narrativo más básico es: un personaje X desea algo, aparece un obstáculo, conquista ese obstáculo o fracasa. Esa es la estructura básica. Y acá la verdad que le falta, porque por ejemplo empezamos viendo a Martín que trabaja en el río, pero Martín no necesita cruzar el río tenés que buscar una instancia en la que Martín un día a la mañana se despierte, se afeita, se sube al río y va a buscar peces y no los consigue con la pesca, porque si no, al relatar lo que hace toda su vida no es narrativo, es retrato de personaje.
Lo narrativo es había una vez, el día que Caperucita, no las 68.000 veces que entró al bosque, un día entró al bosque y se encontró con el lobo. Claro, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día? Y sobre todo tiene que estar claro que es alguien que desea y quiere algo. Eso automáticamente genera tensión narrativa, porque se va a encontrar con un obstáculo, ¿no? O aunque sea tiene que atravesar. Fíjate que tenemos, por ejemplo, un caso de texto narrativo cuando están los dos viejos que tienen que caminar 5 cuadras y atravesar un baldío para ir hasta un hospital. Son dos personajes que claramente desean algo y que aparece un obstáculo. Eso es estructura narrativa. Usen la estructura narrativa sobre todo en sus primeros textos, porque les garantiza interés del lector. Acuérdense que es una historia. Claro. Sí, es una historia. Tiene que haber una historia, aunque sea chiquita, pero tiene que haber una historia. Si no, medio como que se diluye, pareciera que es gente que ustedes quieren y valoran mucho, de la que le quieren hacer una especie de homenaje, y se van por el lado del retrato, y el afecto no se convierte en interés narrativo, porque lo que queremos es alguien que quiera algo dentro de determinada situación o paisaje, y lo logre o no lo logre. Ese camino sí que lo seguimos. Y vos lo tenés acá encapsulado, pero lo tenés que desarrollar un poquito más. Sí, te falta poco, ¿eh? Estás ahí. Sí, estás coqueteando con eso. Te falta poquito, pero todavía falta dar ese paso. Muy bien. Amores locos, de Andrea Napolitano. Bueno. Amores locos de Andrea Napolitano. Bueno. Al principio fue la única forma que encontraron para tener algo de intimidad. Punto. Salían los sábados a la noche y Laura se quedaba a dormir en la casa de Jorge. Jorge era un militante de la pareja y a ella eso le gustaba. Cada sábado, desde que Jorge apareció en su vida, repetía el ritual de volver a ser mujer. Esto yo no lo termino de entender. ¿Volver a ser mujer era tener sexo? Sí. Otra cuestión borrosa, yo no sé las edades, si son parejas o exparejas. Especifiquemos, porque es como una metáfora, pero no hace falta usar metáforas acá en lo narrativo. Las metáforas las podemos dejar para la poesía. Especifiquemos porque uno puede ser mujer de muchas maneras, digamos. Otra cosa es decir, cada sábado desde que Jorge apareció en su vida, no sé, ahora no sé cómo decirlo, pero no repetía el ritual de volver a ser mujer, porque si no parece que uno es mujer solamente en el coito. Sí, se besaba. Yo lo entiendo así, como que tenían intimidad, que tenían sexo, no sé, claro. A lo mejor quiere decir otra cosa, pero si quiere decir otra cosa, debería estar en el texto, como lo que dice es el ritual de volver a ser mujer, interpretamos cada uno distintas cosas. Y si lo que dice el texto es que tenían sexo los sábados porque se quedaba a dormir en la casa de él, no me parece demasiado apropiado el término de volver a ser mujer, porque no es de la única manera que uno es mujer. Cuesta volver, se decía una y otra vez, cuesta volver a sentir el cuerpo. Se miraba al espejo una y otra vez, de adelante, de atrás, no se veía nada mal con sus 45 y pico, con sus 40 y pico pensaba. Así, después de la ducha, venía la crema para humectar y humectarse. Hay que reconstruir, se decía. Algo comenzaba a empujarla hacia afuera, hacia lo otro, hacia ese otro. Eso tampoco me queda claro. Algo comenzaba a empujarla hacia afuera, hacia lo otro, hacia ese otro. No sé qué quiere decir eso. Cuando ella está en un acto hedonista de humectarse la piel, tal vez lo que quiere decir es que se prepara el cuerpo para que lo toque otro, pero tendría que decir eso, porque si no parece que estuviera preparándose para militar, ¿no? Sí. Es ambiguo. Tanto fue así que se descubrió una noche deslizando sin prisa sobre su cuerpo ese aceitito que le había comprado una compañera de trabajo, sirven para brillar por un rato. La convenció, bueno, acá también hace falta un punto, estos sirven para brillar por un rato, puede ir entre comillas, o en la voz de la compañera, o referido, pero no de esta manera metido en una oración, tiene que ir en una oración aparte.
Laura solía sentirse opaca. Finalizar la relación con el padre de sus hijos fue una herida que le costó tiempo cerrar, quizá porque ya no eran tan chicos o menos chicos que cuando se quedó sola. Sola con ellos, solos los tres, solos de padre, se animó a sentir. ¿Solos de padre? Ella era la madre. Ella se quedó sola de marido, no de padre. Claro. O sea, viste, yo siento que hay cosas que hay que, primero, ser más asertivo. Pero para ser más asertivo, más afirmativo como narrador, vos tenés que tener las cosas claras. A lo mejor las tenés claras, pero no están comunicadas claramente. Pero está lleno de este tipo de cosas que uno cuando lo lee no termina de entender muy bien hacia dónde vos lo vas llevando el texto. Jorge, nosotros sí que nos cruzamos en la mitad de nuestras vidas, ¿no? A él le gustaba escucharla, saborearla, descubrirla de a poco. Los dos venían de historias densas, de esas que no se dejan contar fácilmente. ¿Ves? Ahí eso me parece, perdón, me parece que ahí está la clave de tu texto. Las historias densas que no se dejan contar fácilmente son las que tenés que contar en el texto. Porque después, por ejemplo, decís, el silencio sobrevino al holocausto, como en el holocausto pasa, y yo no sé si estás hablando efectivamente del holocausto histórico o estás metaforizando, No, claro. porque mezclas el nivel Para de lo mí es concreto. una metáfora como volver a sentirse mujer. Tenés Claro. que dejar las metáforas, no, contar las cosas como son. Claro, hacía 6 meses que habían dejado de tener sexo y estaban separados. Si el holocausto es que se le había muerto la madre y se había quedado sola. O sea, no le tengas miedo. Me parece que a veces hay como una noción de que las especificaciones son de lo periodístico, son duras y que uno debería decir con metáforas porque es lo estético y lo bello y el estilo. Y no es así. No. Anda por lo concreto. No, y además, digamos, por eso nosotros decimos acá, si vamos a escribir sobre cosas que hemos vivido, se escribe desde la cicatriz y no desde la herida. O sea, lo que duele, déjalo para la terapia. Lo que se puede escribir es lo que uno siente de la propia vida, que ella ha elaborado y que puedo objetivarlo. Si es una historia que no es propia, que es ficción, es historia de otro que uno ficciona, algo que imagina, algo que le contaron, algo que se acuerda, lo que sea, no hay nada que no se pueda contar. Todo se puede contar. No hay nada que deba ser metaforizado en este registro. Efectivamente, el silencio sobrevino al holocausto. Acá te lleva a algo que nada es el holocausto. Nada. O sea, además es una metáfora como completamente desbordada. No es un modo de decir, el holocausto es una cosa histórica, digamos, y no se lo puede transformar en un modo de decir, con lo cual, y además me resulta muy difícil pensar en una historia personal que uno pueda comparar el holocausto, y más todavía me cuesta entender que es indecible, porque al hablar del holocausto, vos estás hablando como de algo inenarrable, indecible, y hasta el holocausto se puede narrar. De hecho hay millones de testimonios y de narraciones sobre el holocausto, con lo cual, ¿por qué no narrar la historia esta que está como velada en el texto? O sea, volví a pensar esto de Orwell, qué quise decir, cómo es la historia, porque vos mezclás, haces una cosa muy extraña en el texto, te vas para lo light, que sería el aceitito, que está bueno, pero después lo mezclás con cosas que no son tan graves que no se pueden ni decir, y la verdad que no hay nada que a mí se me pase por la cabeza que no se puede ni decir. Todo se puede decir, hay que encontrar la manera de decirlo, y si uno no encuentra la manera de decirlo, tiene que contar cosas que pueda decir, o sea, tiene que elegir otras historias, o meter el drama de Jorge, ponele, o de ella, en términos decibles, pero no taparlo con metáforas, porque así es como que no terminamos de entender nada de lo que pasó. Anda construyendo una historia sencilla, pero tratando de darle
densidad, humor, ligereza, como hiciste con lo del aceite, hondura, sensualidad, lo que se te ocurra, lo que tengas ganas, pero animate a contarlo, pone la carne. Sí, que oración por oración se entienda qué es lo que le está pasando a los personajes y cómo accionan los personajes. Y a mí me parece, digamos, más allá de que te hicimos toda esta devolución, me parece que no estás tan lejos, porque el registro es un registro válido. Una ficha. Te tiene que bajar la ficha, porque a mí me hizo acordar este tipo de textos lo que hace Sandra. Esto de que personajes que pueden haber caído en la viudez hace 3 días y se van a un casino o se van a hacer tirar las cartas. Este registro de lo cotidiano, a veces lo pop medio berreta, las personas que están en situaciones emocionales difíciles, pero que se compran una crema. Entonces ese registro está como muy habilitado, su registro está buenísimo, está encapsulado acá y está entorpecido por la idea esta de que las metáforas te ayudan cuando en realidad te la embarran. Así que correle eso y decí, sentite, me parece que a veces el gusto por la escritura en la narrativa es la impunidad de decir. Entonces atrévete a decir todo lo que tengas para decir, lo que están haciendo los personajes, para que veamos qué es lo que les está pasando. Sí, en el medio también estaba fijándome, o sea, te metes con temas que son realmente pesados, porque la piba es apropiada. Claro, no sabía pero es una apropiada reconciliada con sus apropiadores. Claro, sí. Entonces, yo creo que eso, digamos, tenés demasiados elementos en un texto breve, demasiados elementos que no te permite resolver ninguno. Es muy difícil meter el sexo de los sábados, los aceititos, que se sabía que era adoptada, que eran apropiadores, que los quería, que no quieren más sexo. Claro, o sea, viste, son demasiadas cosas, por ahí tenés que limpiar un poco de conflictos y ser menos, ir como un poco más humildemente hacia las historias, viste, ir contando cosas más pequeñas, ya con una mina que se entera que es apropiada y que quiere a los apropiadores, ya está, no necesitas el aceitito, no necesitas... El aceitito capaz que sí, pero el resto claro, no. O sea, te falta... Una de las cuestiones que nosotros tratamos acá de que entiendan es que es un tema central de la escritura, es que se den cuenta qué es material de escritura, qué es pertinente para una medida de texto. Cuando adviertan qué es lo pertinente para desarrollar en 2 páginas, 3 páginas, y piloteen sobre eso, sobre ese tema, sobre ese contenido, ya eso es la mitad del camino hecho. Porque después hay que luchar con una historia que ya sabemos cuál es la que queremos contar. El problema que tenemos antes de saber eso es que no sabemos cuál es la historia que te interesa contar. Entonces no podemos saber qué es lo accesorio y qué es lo principal. Tenemos que ir siempre con la contradicción principal, como en política. Primero la contradicción principal, después lo accesorio. Primero tenemos que saber cuál es el eje del tema, cuál es la historia, y saber qué es lo accesorio. El sexo de los sábados, el accesorio; el aceitito, el accesorio. Bueno, pero puede estar ahí ayudando, apuntalando al tema central, pero necesitamos saber cuál es el tema central. Entonces, primero necesitamos eso. Pero reescribilo, Andrea, estás ahí. Reescribilo si tenés ganas ahora, o si no, dejarlo descansar un par de meses también, claro. ¿Viste? Y hacer que reaparezca este personaje. Tiene jugo el texto. Incluso para varias historias. Si después está pasando todo eso y lo distribuís en 4 historias distintas y se va armando una continuidad de que está teniendo una crisis matrimonial, pero sabemos de un texto anterior que es una apropiada que quiere volver a sus apropiadores, tiene más densidad todavía el personaje. Bueno, probaremos.